Es miércoles de nuestra mesa de punto medio con legisladores y vamos a hablar justamente sobre este tema de las desapariciones, este informe que hace la ONU, pero también sobre el aval de la Suprema Corte de Justicia para que la UIF pueda bloquear cuentas. Le agradezco a Manuel Añorbe, Saúl Monreal y Waldo Fernández que estén con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pedro? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Bienvenido, Saúl. Muy buenas noches, Pedro. Gusto en saludarte y saludar a todo tu auditorio. Bienvenido, Waldo. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Coordinador, arranquemos con usted. Seguimos con este tema de las desapariciones y luego vamos al de la Suprema Corte y de la UIF. En el caso del informe que señala pues la situación, la problemática que ha vivido nuestro país, ¿cuál es la postura que ustedes tienen ante también la respuesta de parte del gobierno de descalificarlo? Déjame decirte, Pedro, independientemente de cualquier tema, es un asunto que lastima a la sociedad. Pero el problema no es el informe, es la realidad. Porque independientemente del informe, este tema sigue creciendo, es una crisis que sigue creciendo. Y déjame darte datos muy puntuales de desapariciones, porque estos son los datos estadísticos que existen, puntuales. En el gobierno de Felipe Calderón, en promedio, 7.7 desaparecidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, 14.9. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 24.7. Y en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 91 diarios desaparecidos. Este es un dato que es difícil de ocultar o difícil de rebatir. Déjame darte otro dato estadístico. Hasta hoy sabemos de 132,000 desaparecidos. 70,000 de estos 132,000 son en los 7 años del gobierno de Morena y los 62,000 restantes de 1952 al 2018. Con este dato, que es un dato fuerte, pero es real, ¿qué es lo que yo subrayo? La crisis sigue creciendo y el gobierno de Morena se defiende ante un resolutivo del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y un gobierno fuerte coopera, un gobierno débil se defiende o busca pretextos para confrontar. En segunda reflexión, las desapariciones están ahí y por supuesto hoy hay un dilema entre las desapariciones y la negación institucional. Y lo que se debe de hacer es cooperar, o sea, es hablar y por supuesto no solamente debatir y confrontar, porque al final lo que se requieren son soluciones. Mira, de acuerdo al artículo 34 de la Convención de Roma, te tengo que decir, Pedro, y sobre todo tu auditorio, que este comité no está haciendo un dictamen para acusaciones penales, está haciendo un dictamen para cooperar. Inclusive puede cooperar, por supuesto, hasta con recursos económicos, y puede cooperar con asistencia técnica, pero claro, el gobierno se puso a la defensiva y como siempre, el gobierno de Morena buscó a los responsables hacia atrás, cuando la crisis pues existe y existe de manera diaria. Y en esta primera reflexión, en este tema que lastima, independientemente del debate, hay madres buscadoras que siguen sin encontrar a sus hijos. Saúl. Bueno, primero comentarte que este informe, aclararlo, es desde el 2006. Es decir, se basan en desapariciones. Qué bueno que nuestro senador Manuel Añorbe reconoce que desde con Felipe Calderón fue cuando aumentaron los homicidios, las desapariciones. Y se creció bastante con Enrique Peña Nieto, porque desde ahí, e incluso los informes hasta señalan concretamente gobiernos como Coahuila, con Moreira, Humberto Moreira, en Veracruz y Nayarit, entre otros estados, donde había colusión de las autoridades en ese momento.
Nosotros no vamos a discutir ni el tema del debate es si hay o no hay desapariciones. Por supuesto que las hay. Hay una realidad en este momento. Yo no veo un problema, no, es una realidad, por un lado. ¿No lo ves como un problema? No, lo veo como una realidad, Pedro, porque mira, yo creo que todos debemos de asumir nuestra responsabilidad y no asumir narrativas simplistas de decir Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso hay un informe y lo decía muy bien el senador, debe de haber colaboración, cooperación, y lo único que ha hecho nuestra presidenta en este caso es esa cooperación. No la hemos negado, al contrario, decimos, vamos a coadyuvar. ¿Pero no se ha demeritado? No, Pedro, porque mira, al contrario, se tiene que valorar y reconocer, primero, que ha habido un combate frontal con la delincuencia organizada. Ahí están los resultados, y eso no se tomó en cuenta, porque mientras había protección con García Luna, con gobiernos del PAN, del PRI, ahora no. Ha habido 25 detenciones de presidentes municipales vinculados con la delincuencia organizada. Que ese es otro tema. Las desapariciones forzadas se consideran que son del Estado. Claro. Ahí están Aguas Blancas, nomás que ya se les olvidó. Ahí está Acteal. Ahí está Ayotzinapa, donde está acreditada la participación de policías en ese momento. Ok. Por eso yo lo que creo es que se debe de tomar en cuenta los avances que se han tenido contra esto. Nosotros no vamos a debatir una cuestión que ya está y que es una realidad de nuestro país, que lo estamos atendiendo, que se está atendiendo, e incluso desde el Senado ha sido testigo el senador Waldo, desde iniciativas de reforma, o más bien aprobación de reformas constitucionales, leyes, que ahorita más adelante, si me lo permites, lo comento, claro, respecto a este tema de las desapariciones forzadas. Pero solo para recalcar, dices, es una realidad, más no es un problema. No, exactamente, no es un problema, se está atendiendo esta realidad. Es una realidad que no desde ahorita, que eso también debemos de subrayar, o sea, es desde antes, y que todos con esta gran responsabilidad lo debemos de asumir. Waldo. Sí, primero que nada, mi empatía con las personas que tengan en su entorno familiar a una persona desaparecida. En alguna etapa de mi vida me tocó atender a víctimas de secuestro, robo y extorsión desde la sociedad civil, y es muy difícil cuando alguien simplemente desaparece y no tienes ni siquiera la posibilidad de saber qué pasó con esta persona. No es que estemos deslindando una responsabilidad. El informe habla de un periodo de tiempo que tiene que ver con que termina en el 2016. Hay que dejarlo en claro para esto. Segundo, para no ser repetitivo con lo que dijo el senador Monreal, sí hemos hecho esfuerzos en este gobierno y en el gobierno de Andrés Manuel. Antes no existía un registro nacional de desaparecidos. Incluso la única cita que tiene que ver, de algo actualizada, que menciona este informe, tiene que ver con eso, y es un registro que se hace en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de votar en el Senado de la República. Imagínate lo triste o lo difícil que era. Antes, cuando alguien desaparecía o existía la presunción de que alguien había desaparecido, tenías que esperar 72 horas para poder estar en condiciones de que las autoridades iniciaran una búsqueda oficial de una persona desaparecida. En 72 horas pueden pasarle cualquier clase de agravio a una persona. Esa modificación se acaba de hacer en el Senado de la República, se votó esta ley para modificar esto. Yo lo que veo es que el Estado está actuando con responsabilidad respecto a este asunto que se ha estado planteando, y cuando se hacen estos señalamientos simplemente es un dato objetivo. El informe habla justamente de periodos donde todavía no estaba el movimiento al frente del gobierno federal. Pero sí involucra datos del 2024 al 2025. Pero claro, particularmente en algunos muestreos, y hablando del Registro Nacional de Desaparecidos, pero los muestreos concretos, la parte medular del informe habla de 3 estados que ya mencionó el senador Monreal, y en ese periodo de tiempo. Coordinador. A ver, yo dije que el problema no empezó hoy, pero en el caso de Coahuila, por supuesto que en un gobierno del PRI revirtió todo ese problema, y hoy es de los principales
estados de la República con una gran seguridad y percepción de seguridad en su estado y en sus gobernados. Y déjame decirte O sea, otra en Coahuila el PRI lo originó, pero el PRI lo revirtió. A ver, déjame decirte, el problema no empezó hoy, pero al final de cuentas los resultados son los que cuentan. Y yo te vuelvo a repetir con esta lámina. Hoy el gobierno de Morena son 91 desaparecidos diarios, hoy. Y déjame decirte las conclusiones sobre desaparecidos del comité contra desaparecidos, obviamente. Aquí está. Número 1, desapariciones forzadas en México como crimen de lesa humanidad, sí. Práctica generalizada, o sea, escala nacional, tendencia ascendente, sí. Práctica sistemática, patrones organizados con participación estatal, sí. Política federal deliberada de omisión o acción para cometer desapariciones forzadas, no. Hay que decirlo como está en el tema del dictamen del comité. Aquiescencia o complicidad de autoridades municipal, estatal y federal con crimen organizado, sí. Crisis forense y falta de mecanismos eficaces de búsqueda o investigación, sí. Impunidad estructural, menos del 6% de casos judicializados, 36 sentencias al 2021, sí. O sea, esta es la realidad del dictamen del comité. En el periodo de Enrique Peña Nieto siendo presidente, hay que aclararlo porque este es el informe. Con todo respeto, esto es lo que yo puedo decir. En el periodo de Morena, sí, pero tienes 70,000 desaparecidos. Porque antes no teníamos, no había un registro. No había un registro. Hoy hay un registro. Es que volvemos a un estado débil que busca pretextos. No, el asunto... Cuando un estado fuerte lo que busca son soluciones. Lo que argumenta Waldo es que antes no se contabilizaban y hoy sí, y que por eso es mayor la cifra. A ver, la realidad rebasa cualquier pretexto que se pueda poner en esta mesa. 91 desaparecidos diarios. No, pero con estadística o sin estadística. Perdón, Waldo. Perdón que interrumpa, pero las fallas estructurales que mencionas ahí son del periodo de Enrique Peña Nieto. Pero te lo vuelvo, hay que tener la nueva valoración que haga este comité de estos periodos. A ver, por favor, por más pretextos que pongan, esta es la realidad. Pero es que acabas de mencionar fallas Morena en 7 años, 70,000 desaparecidos. Vuelvo al tema, no se trata de estar buscando culpables. El problema es que sigue creciendo. Pero es que cuando hablas, por ejemplo, de colusión de autoridades, tienes que señalar que es en el periodo de Enrique Peña Nieto, porque si no, entonces no estamos dando la información adecuada en un asunto de la mayor relevancia para el país. Que se dieron en sexenios pasados, pero yo te pongo. A ver, esa sí era. Mira, te pongo aquí debemos de. Guasave, Sinaloa. Nada más que termine y vamos contigo. Sí, Guasave, Sinaloa. Elementos de la manera responsables de desaparición forzada, ejecución y ocultamiento de víctimas. El tema de Huitzilac, Morelos, 2023, Guasave, 2026. Participación de fuerzas federales y locales en desaparición forzada de varias personas, involucra corporaciones actuales, no estructuras del pasado. 2023, Veracruz, operación conjunta de autoridades en desaparición forzada de múltiples víctimas. Okay. O sea, solo pongo 3 ejemplos del sexenio de Morena. Por eso insisto, mira, sigue creciendo. Tenemos que hacer algo. Los ejemplos que fueran en el gobierno, en este gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no hay impunidad, que esa es la diferencia. Se está castigando. Ahí hay presidentes municipales que hay una comprobación de vínculos con la delincuencia organizada, que incluso operaban. Esa es la diferencia. O sea, yo no vengo a defender a nadie, como dice, y no vengo a culpar a nadie. Lo que sí que vengo es a defender una postura, una política pública de Estado en materia de seguridad pública que está dando resultados y que no se está tomando en cuenta en este informe. Okay. Primero, nosotros desde el Senado hemos aprobado en el 2025, en julio, un periodo extraordinario, la Ley General de Materia de Desaparición Forzada. Hemos aprobado la Plataforma Única de Identidad. Es decir, estamos actuando y eso no se está tomando en cuenta porque pareciera que este informe está sesgado, está direccionado a demeritar, a desprestigiar un gobierno que está dando resultados. Mira, recordemos quién es Juan Pablo Albán, de derecha de Ecuador, donde no hay relación diplomática con nuestro país y que desde ahí debemos de ir valorando todo lo que está pasando. Por eso yo creo que se debe de valorar
toda la actuación del Estado mexicano y que se están dando resultados. Eso es lo más favorable. Muy bien, Waldo. Pues yo lo que veo es que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo en un tema sumamente delicado y que este sesgo que se da en este informe, porque nunca se señala el periodo que lo están haciendo, ha tratado de alguna manera de ir en detrimento de lo que se está actuando en México en esta parte y que se ha actuado incluso, nos ha tocado en las cámaras votar actualizaciones para esto. Y yo más para señalar eso, insisto, hay empatía con las personas que tienen este problema de una persona desaparecida que pasó en su entorno, pero se está atendiendo la problemática. Pero sí es importante hacer este señalamiento. Las fallas estructurales que están señaladas en el informe y que se mencionan ahí, hablan de un periodo de tiempo que no le corresponde a este gobierno. A ver, pasemos al otro tema porque nos quedan 6 minutos. Entonces, la determinación que da la Suprema Corte, coordinador Añorbe, para que la UIF pueda intervenir cuentas en casos de indicios. Adelante. A ver, déjame decirte que la Suprema Corte, y lo digo con mucha puntualidad, del acordeón, porque esta es la Corte que tenemos ahora, del apoderamiento de Morena, del Poder Judicial, la mayoría, 6 de 9, votaron por sospecha poder congelar cualquier cuenta bancaria. Y lo aclaro, para que no venga ninguna acusación de que estamos defendiendo a la delincuencia organizada, bienvenido al lavado de dinero, pero eso es un mecanismo ya de control más de un Estado autoritario como en Venezuela, como se apoderaron de la Suprema Corte, como te lo estoy comentando, Pedro, pero también de la desaparición prácticamente de la facultad de amparo, de defensa de la ciudadanía. Y en este sentido es muy peligroso, inclusive para los aliados, pues porque es un mecanismo de control y es un mecanismo de presión. ¿Crees que va a ser un arma política? Pues por supuesto que se puede convertir en eso, solo por sospecha. Por favor, si hay un empresario incómodo, por sospecha se le cancelan las cuentas. Si hay una persona incómoda, por sospecha se le cancelan. Y luego, pues, haya sido como haya sido, defiéndete, pero al final de cuentas te aplican con sospecha la cancelación de tus cuentas. Claro que es un mecanismo de control más de este Estado autoritario. Déjame detenerme ahí. ¿Es un mecanismo de control? No, mira, fue tema fundamental en la reforma a la ley de amparo, donde había una realidad. Se usaban a los jueces en muchas ocasiones para suspender, cuando la UIF tenía la facultad, el juez podía suspender esa cancelación de la cuenta. Y entonces vaciaban las cuentas mañosamente y con lavado de dinero. El juez le otorgaba la suspensión de ese congelamiento. ¿Y qué pasaba? Pues simplemente vaciaban las cuentas y ya no pasaba nada. Esa es una realidad. Yo no me atrevo ni a decir ni a denunciar quién contra quién o esto. Lo que sí era una realidad, que se usaba al Poder Judicial para este tipo de mañas. ¿Y esto no va a ser un arma política? No, por supuesto que no, porque ahora se tendrá que congelar inmediatamente. ¿Pero qué es un indicio? Porque además es lavado de dinero. Sospecha. Pero fíjate, en lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero no se debe de especificar. ¿Pero no es muy ambiguo el término sospecha? No, porque mira, la misma Suprema Corte tiene esa facultad para hacerlo, porque ahora ve cómo grandes empresas fantasmas transferían dinero, tenían dinero, y que ahora va a haber mayor regulación, y que ahora va a haber mayor fiscalización, y que la UIF tiene esa facultad. Sin orden judicial. ¿Waldo? Es una medida cautelar que están aprobadas incluso por las fiscalías estatales para tomar ciertas medidas cautelares, y se te garantiza el derecho de audiencia una vez que has sido notificado de esta medida cautelar. Y hay dos razones fundamentales. La primera, ya lo dijo aquí el senador Monreal, antes se amparaban, vaciaban el dinero y lo que habías logrado de investigación se venía abajo. Entonces es una medida ahí, pero también cumple con protocolos internacionales en lavado de dinero para estos dos supuestos. Se está respetando esta ley. Y luego aquí entra la contradicción.
se la pasan yendo a Estados Unidos la oposición a decir que el narcoestado, etcétera, y cuando viene una modificación que ataca directamente a la delincuencia organizada, al lavado de dinero, ahora se espantan. Esa contradicción no le ayuda y no le beneficia al país. Y hay que decirlo, en las democracias del mundo también sucede así, porque son medidas cautelares. No se está despojando del patrimonio a las personas, del valor de las cuentas. Tienen que acreditar la licitud de los fondos y una vez que la acreditan se regresa, y si no, ya pasa un proceso judicial donde entonces así ya pasa a una medida cautelar que ya se convierte en una orden judicial. Hay que aclararlo y dejarlo por 30 segundos. Se traje a la medida de Venezuela, de Chávez y Maduro. Ya terminaron con la ley de amparo, se apoderaron del Poder Judicial y ahora, por sospecha sin orden judicial, te cancelan la cuenta. Oiga, o te la congelan. Antes, así de simple. Antes escuchaba mucho al PAN decir que íbamos a hacer Venezuela. Ahora escucho más al PRI. Ante cada situación que sucede, compararlo con Venezuela. Bueno, ¿Ustedes pero piensan que México va a ser Venezuela? Es un traje a la medida. A ver, o sea, yo quisiera nomás volverte a repetir lo que hemos dicho en este espacio. Desaparecieron los órganos autónomos. Prácticamente el control electoral. Pues ya le quisieron poner la cereza del pastel con el plan B. Y decidir quién gana y quién pierde. Empoderaron al ejército y a la marina en Venezuela, igual que en México. Pero volviendo a este tema, es peligrosísimo hasta para la democracia que sin orden judicial, Pedro Gamboa, a ti por sospecha te cancelan tu cuenta o te detienen tus recursos. O sea, eso es peligroso. Lo bueno es que ni tengo. Debes de tener, pero también a los aliados. Cuando se porten mal, mira, Pedro, cuando se porten mal, les van a cancelar también. No tenemos ni cuenta. Nos quedan ya 40 segundos, mira, por favor, breve. Lo que sí sirve esta medida es una prevención a la fuga de cuentas del lavado de dinero y también que se está regulando. Yo celebro que estas medidas se den porque va a haber mayor regulación en el lavado de dinero y que ahora muy bien, quien sea va a estar atento y va a estar cuidando. Waldo, breve, por favor. Es una medida cautelar conforme a estándares internacionales. El combate a la delincuencia organizada es un asunto del mayor interés de este gobierno y lo están haciendo adecuadamente. Y el asunto de Venezuela pues es parte de la mitología de la oposición. Pasamos no es mitología, es la verdad. Lo saben. Tienen que defender lo indefendible. Gracias. Porque hasta ellos los pueden perseguir. Gracias, senador, por haber estado con nosotros. Gracias.